Pero muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos nuevamente a la 1radio.net. Quien te habla y en el control técnico, Juan Blés Martínez. Por acá conectándonos nuevamente desde la corporación El Megáfono, en la Comuna 1 Popular de Medellín. Por acá conectándonos todos con nuestro gran amigo Marcel Santos, con invitados de lujos el día de hoy para Engomados. Bienvenido, Marcel. Gracias, Juan. De nuevo conectados a través de la 1radio.net, hablando de esta historia de Engomados, personas geniales que hacen cosas geniales. Hoy trayendo un tema bastante interesante. Nos acompañan jóvenes estudiantes de Historia de la Universidad Nacional Pública, Educación Pública, a esta pandemia, a esta crisis que estamos viviendo durante y post este confinamiento obligatorio que ya ha dicho el Gobierno Nacional que va hasta el 11 de mayo probablemente. Vamos a ver qué pasa. Queremos darle la bienvenida entonces a Pablo Alejandro Sierra y a Jorge Andrés Aristizábal. Bienvenidos, muchachos, a este espacio de Engomados y gracias por sacar un tiempo para conectarse con nosotros, con Medellín y con el mundo. Hola Juan, hola Marcel, encantados de la invitación, muy agradecidos con que deseen contar con Quirón y con nosotros para este espacio y también obviamente un saludo a todos los que nos escuchan. Buenas tardes Marcel, buenas tardes Juan. Primero que todo muy agradecido pues tanto personal como colectivamente en nombre de la revista Quirón por la invitación que nos hacen y esperando pues que sea un espacio muy ameno y que podamos compartir bastante y hacerlo un espacio de aprendizaje también. Así es, ellos han mencionado la revista Quirón, amigo Juan, estimados oyentes y quienes nos ven. Vamos a hablar de eso. Ellos son estudiantes de Historia de la Universidad Nacional Sede Medellín. Y vamos a hablar exactamente, muchachos, Pablo, Alejandro y Jorge Andrés, de lo que significa la revista Quirón, de la importancia de la universidad pública y de la importancia de la historia hoy como factor académico y como capacidad de entendimiento. Empecemos con eso. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué es la revista Quirón? ¿Y cuál es la importancia de esto para sus vidas, para que le contemos a quienes nos escuchan y quienes nos ven? Bueno, Quirón es un proyecto que nace en el año 2013 por parte de los estudiantes de Historia de la Universidad Nacional de ese tiempo y digamos que los motivos de su fundación siguen siendo los que mueven la revista hoy día, que es un espacio para fortalecer y arraigar el debate en torno al saber y al conocimiento histórico de una manera investigativa, académica, seria, pero un espacio de los estudiantes para los estudiantes de historia y carreras afines a esta. Nosotros como revista somos una revista digital, estamos presentes en redes sociales también para que nos sigan, aquellos que estén interesados en este proyecto. Están pronto a salir nuestro número 12, entonces para que estén pendientes de nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram nos encuentran como Quirón Revista para que nos sigan. Y nada, pues Quirón es importante como cualquier revista académica porque permite esa proliferación y creación continua de conocimiento y un espacio de debate académico muy importante que también apoye a los estudiantes y los introduzca a este mundo editorial y nosotros que somos parte del comité editorial, pues nosotros también un proceso de retroalimentación y aprendizaje. Bueno, a la introducción que nos hace Pablo también me gustaría agregar que Quirón es un espacio muy diverso, un espacio de debate no solamente, digamos, para los estudiantes que participen con sus proyectos en las revistas, sino también para nosotros como comité editorial, porque pues a pesar de ser parte del comité de todos, del mismo comité editorial, evidentemente pues no somos una masa homogénea, sino que tenemos diferentes formas de pensar y constantemente estamos debatiendo entre nosotros de manera obviamente muy argumentativa, planteando las mejores posibilidades para la revista, transfiriendo los debates internos de la revista
al exterior, es decir, a las redes sociales y a las convocatorias pues, que hacemos en la revista. Por eso a veces escogemos dossier para precisamente pues, que los estudiantes de fuera de la revista puedan participar en ese debate con sus artículos obviamente bien fundamentados y con bases pues, teóricas firmes. Juan, no te escuchamos, ¿vas a preguntar? Sí, ¿me escuchas? Ahí sí, perfecto. Dale, continúa. Correcto. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente Jorge y Pablo, los engomados, ¿no?, del día de hoy, Marcel. Así es. Bueno, en la importancia actualmente en este día, ¿qué valores nos regala la universidad pública para la historia del día de hoy? Bueno, hablar de valores es una cuestión compleja porque es bastante, digamos, subjetivo, pero yo creo que podemos basarnos en lo que son los valores institucionales, ¿cierto? Cada universidad se caracteriza por tener unos valores que la caracterizan, independientemente pues de su carácter público o privado. Creo que es algo que está presente en todas, pero la universidad pública personalmente, intentando hablar de la manera más objetiva posible, teniendo en cuenta pues que yo soy parte precisamente de ese espacio tan bonito que es la universidad pública, se caracteriza principalmente, diría yo, en primer lugar por generar un espacio muy crítico, un espacio de debate crítico donde de ninguna manera se limita la libertad de expresión de nadie, donde es completamente abierto al debate público, al performance, incluso porque el debate no siempre tiene que ser una cosa escrita, una cosa leída, puede ser incluso una cosa expresada a través del cuerpo. Entonces, por un lado está como eso, esa libertad, ese pensamiento crítico que es tan característico de la universidad pública. Y por otro lado también la solidaridad. Es un valor que pienso yo es muy fuerte en esta institución, porque obviamente es una institución donde entran muchas personas, digamos, de escasos recursos, que de no ser por el carácter público de la universidad no podrían como acceder a ella. Y pues entonces se ve mucho eso tanto de parte del cuerpo administrativo, como esa solidaridad hacia sus estudiantes que se evidencia pues en programas de apoyo, de fomento, entre otros, y también dentro de la misma comunidad universitaria, pues estudiantes y profesores, que es algo que es muy vivencial. Se siente mucho como ese sentimiento de solidaridad dentro de la comunidad universitaria pública. Y claro, pues añadiendo lo que dice Jorge, en este caso la universidad pública tiene un deber con la sociedad, tiene un deber de contribuir a la sociedad, que está, pues en una sociedad desigual como la colombiana en la que vivimos, pues tenga estas posibilidades de ser un motor para ese apoyo, como dice Jorge, un espacio abierto, libre, en el que puedan confluir personas de todos los estratos socioeconómicos posibles, para crear este espacio heterogéneo, pero a la vez muy armónico, que puede ser la universidad pública, de debate académico, de creación de sociedad y de ciudadanos críticos que busquen la mejora de su sociedad a través de la ciencia, de la innovación, del rigor académico y de la conciencia social. Excelente, amigo Juan. Hoy estamos conectados con el presente y el futuro de los chicos que están dedicando parte de su vida al conocimiento, a formarse y a creer que es mejor la herramienta de la palabra y la investigación y la innovación que otro tipo de herramientas o armas con las cuales la humanidad, creo que en este momento ya está cansada y está llegando a un punto de decir basta. Estamos con Jorge Andrés Aristizábal y Pablo Alejandro Sierra, estudiantes de Historia de la Universidad Nacional, sede Medellín, y miembros de una revista llamada La Revista Quirón, que pueden encontrar en redes sociales como @QuirónRevista, para que vayan, postulen, lean y se entretengan con la historia. Bueno, la universidad pública, muchachos, ha sufrido recortes presupuestales, ha sufrido ataques mediáticos, ha sufrido estigmas, señalamientos, y creo que este es el momento de preguntarles cuál es el aporte actual. Estamos viendo que la Universidad de Antioquia fue capaz de organizar y de entender
cómo funciona este virus. Han construido respiradores artificiales, algo que mundialmente ninguna universidad había podido lograr, y la universidad pública en Colombia lo ha hecho. ¿Cuál es el aporte, jóvenes historiadores, estudiantes y escritores ya, para que la universidad pública tenga ese papel preponderante hoy y dé una semilla para que superemos aquí y ahora esta crisis y esta pandemia, Pablo y Jorge Andrés? Bueno, yo creo que la preponderancia o liderazgo que ha demostrado la universidad pública ante esta crisis, si se puede denominar pues así, está dividida en diferentes ramas, digamos, o factores, principalmente dos. Me gustaría en este momento aprovechar y mencionar una que es en el ámbito de lo social, ¿cierto? Porque dejando un poco de lado, no porque tenga menos importancia, sino porque es, digamos, la parte que es más de mi interés, ya hablando un poco subjetivamente, la universidad pública ha encabezado, digamos, proyectos sociales bastante fuertes, principalmente, pues, o digamos, especialmente conocido en la ciudad de Medellín, encabezados por la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional C de Medellín, que lo que han buscado es brindar oportunidades o apoyos a las personas, especialmente a sus estudiantes, tanto para que puedan continuar, digamos, con las clases, aunque esto para mí, pues, tiene una importancia, digamos, menor, porque en la situación, pues, en la que nos encontramos hay una prioridad que es obviamente, pues, la supervivencia de las personas y su calidad de vida, antes que este factor, pues, que puede posponerse de alguna manera, y eso es algo que la universidad pública ha entendido muy bien y que ha priorizado, digamos, de alguna manera las ayudas en cuestión económica. La universidad, pues, ha ayudado económicamente a algunos de sus estudiantes. La cuestión de la alimentación, por ejemplo, la Universidad de Antioquia ha hecho lo posible por habilitar el restaurante estudiantil a los estudiantes, a pesar de que ya no se estén desplazando hacia el campus, para que igualmente puedan recibirlo, y de no poder recibirlo, pues que el dinero que se invertía en esto se distribuya, digamos, en apoyo en mercados, y lo mismo también para las diferentes sedes y seccionales del país, tanto de la Universidad Nacional como de la Universidad de Antioquia, que son, digamos, universidades públicas líderes, pues, en el país. Se han preocupado mucho por eso, por garantizar unas condiciones de vida, una calidad de vida, una alimentación en sus estudiantes, pues, y es algo que es de resaltar porque el presupuesto con el que cuenta la universidad es muy escaso. Entonces me parece a mí que es un gesto loable, un gesto de admirar y de destacar por parte de la universidad pública. Bueno, ya añadiendo a lo que dijo Jorge, algunas cifras. Bienestar Universitario de la sede de Medellín ha entregado 285 mercados a estudiantes vulnerables en el área metropolitana y en el municipio de Medellín. Y pues otro caso conocido de este apoyo de la universidad pública a la comunidad es que 3 buses de la flota de la Universidad Nacional están ayudando a transportar el personal de salud del Hospital General y el Hospital La María. Entonces, este deber que tiene la universidad hacia lo social. Pero yo quiero tocar otro tema que me parece que es la otra arista o el otro punto que Jorge tocaba del papel de la universidad pública en este momento, y es la producción de conocimiento y la investigación. A pesar de la coyuntura actual, la universidad tiene que seguir produciendo y produce conocimiento. Y pues aprovechando este espacio, Marcel y Juan, pues me gustaría recomendar los portales de noticias de la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia. La Universidad Nacional con su UN Periódico Digital, que se puede encontrar como unperiodico.unaldo.co, que tiene muy buenos artículos relacionados con la pandemia, no solo en el presente, sino a futuro. Por ejemplo, recomiendo mucho los efectos de la mercantilización de la salud en Colombia, un artículo publicado por la profesora Mónica Uribe el 12 de abril, que efectivamente hace un recuento de cómo esta parte de las reformas al sistema de salud en Colombia, que cada vez se fue privatizando paulatinamente, cómo están afectando hoy día en este momento de pandemia. Y también recomiendo un artículo llamado "Es necesario implementar una renta básica en Colombia", de
de Diego Carrero Barón, que es también investigador de la Universidad Nacional, en la que plantea una posibilidad en este momento también económica de esta coyuntura que vivimos. Y también, además de poner estos artículos en algo científicos, en algo de opinión, también avances que está haciendo la universidad. Por ejemplo, Jorge Hernán Estrada presentó un diseño de respirador artificial también en la sede de Manizales. Entonces me parece que es un muy buen recurso para que la gente se entere con profesionales a carta cabal, de muy buenos investigadores sobre, primero, avances científicos para combatir esta pandemia y segundo, reflexiones acerca del presente y el futuro del país cuando todo esto pase. Y en cuanto a la Universidad de Antioquia, pues en este momento la universidad tiene 20 grupos de investigación trabajando mancomunadamente para buscar de la mejor manera combatir esta pandemia. Incluso tiene 4 grupos de investigación de estos 20 trabajando en una post-pandemia, es decir, todo lo que viene después de este periodo tan complejo que pasamos y todo lo que puede suceder tanto científica como socialmente. Pues como ya lo expresó Marcel, estos grupos de investigación, entre sus avances están el desarrollo del ventilador de bajo costo, el aislamiento del virus para poderlo tratar y poder investigarlo de la mejor manera, y también pues están intentando estos grupos también preparar a la sociedad en cuanto a su seguridad alimentaria, el análisis de propuestas de políticas públicas. Es decir, no es solo este desarrollo científico en cuanto a lo epidemiológico, sino también en todo lo que cobija a la sociedad en general que puede llevar esta coyuntura y esta pandemia. Entonces, como pues vemos en esto que les exponemos, la universidad pública, a pesar de lo que usted bien nos indica, Marcel, que ha vivido esta estigmatización, a veces que la opinión pública le da la espalda, el mismo gobierno le ha dado la espalda muchos años, la universidad pública tiene una finalidad muy clara, que es aportar a la sociedad mediante la ciencia del conocimiento, y eso ha estado haciendo. Genial, bastante fuerte esto. Bueno, excelente. Ahí aprovechamos para enviar saludos a nuestro amigo Juan Galeano, quien se encuentra conectado a través de la 1radio.net en el en vivo de nuestra fanpage. Amigos, en la actualidad, ustedes como estudiantes de historia, ¿qué le dirían a los jóvenes para hacer un llamado a que ellos estudien esto en cuanto a la historia como tal? Si a ustedes les parece algo divertido conocer la historia o es algo más profundo como tal para ustedes. Yo creo que estos factores no son mutuamente excluyentes. Yo creo que la historia es algo que es muy apasionante, que es muy divertido, y de hecho es un debate que no es de hoy. Es una cuestión pues que se ha planteado desde hace mucho tiempo y que se ha modificado. Pues la historia no es lo mismo para los griegos que para nosotros, por ejemplo, pero yo creo que puede ser las dos cosas. Yo creo que la historia, si bien es una cuestión pasional, una cuestión muy bonita, una cuestión muy interesante, también puede, digamos, tener ese sentido crítico que la debe caracterizar, y que puede, digamos, pensar soluciones, que puede proponer soluciones o analizar, digamos, fenómenos del presente a través pues, de una perspectiva histórica, claro está. Y yo creo que es muy importante la metodología que se tenga en cuenta para esto, porque si nos ponemos a pensar la historia, por ejemplo, en los colegios, cuando la daban, claro, pues antes de que el expresidente Gaviria la quitara, era una cuestión era una cuestión con un fin muy particular, y era el fin de justificar pues el Estado-Nación, que es una cuestión importante porque como individuos pues tenemos que sentir ese sentido de pertenencia hacia nuestra nación, pero se limitaba mucho a eso. Realmente no estimulaba como un sentido crítico, ni siquiera se hacía como relativamente accesible al público o entretenida. Entonces me parece que eso fue muy perjudicial para el concepto que se tiene de historia en la actualidad. Incluso al momento es muy común para nosotros como estudiantes de historia pues escuchar que la gente cree que historia se limita a leer y memorizar hechos, memorizar fechas. Es algo que pienso yo que debería empezar desde el colegio, esa campaña como de concientización. Y también es trabajo de nosotros, es algo que en Quirón hemos intentado mucho, y es hacer la historia un poco divertida, un poco accesible a todo el mundo, sin
sin perder obviamente pues nuestro rumbo y nuestro sentido crítico, pero sí hacerla, como tú dices, más entretenida o divertida sin perder pues esa capacidad crítica que debe caracterizar a la historia. Pues añadiendo a lo que dice Jorge, pues el mismo Mark Bloch, que es uno de los grandes autores reconocidos pues en la historia del siglo XX, decía que todas las ciencias son interesantes, pero cada quien elige y se consagra y elige como vocación la que más le divierte. Entonces, de por sí nosotros estamos estudiando lo que estudiamos porque de por sí, además de que es interesante, nos intriga a explorarla mucho más y nos divierte. Y yo creo que ese es uno de los llamados que tenemos nosotros como nuevos investigadores y lo que Quirón en parte hace y también hacen otras revistas de estudiantes alrededor del territorio nacional y de distintas universidades, de hacer la historia más aprehensible pero más accesible y que salga de esos mitos en los que de pronto se han marcado de que es una disciplina aburrida, de datos congelados que nada tienen que ver. La verdad, ser historiador, ser estudiante de historia es una nueva manera de ver el mundo y es una manera de ver el mundo como una construcción, de que somos seres que estamos en constante construcción, de que pues de por sí es una discusión mucho más amplia y yo creo que tendríamos que hacer 3 o 4 programas para discutir este tema, pero es eso, simplemente es una manera de ver el mundo y de preguntarse sobre nuestro devenir como seres humanos y como sociedad en general. Excelente. Juan, hoy nos acompañan en este Engomados, en vivo y en directo a través de la www.la1radio.net y luego en nuestro canal de YouTube Engomados. Jorge Andrés Aristizábal y Pablo Alejandro Sierra, 2 jóvenes estudiantes de Historia de la Universidad Nacional de Educación Pública, hablando de la importancia del aporte que esta educación pública está dando aquí y ahora y post pandemia y crisis, y ilustrándonos por qué es importante la historia. Aquí tenemos una frase que ellos mismos incluso nos recomendaron. Yo les planteé una frase de Aristóteles, una frase de Cicerón, y ellos escogieron esta de: todos los hombres han vivido la historia del mundo, pero me siento obligado a hacer mi traducción del ser, mi propia versión. Juan José Arreola, llegando casi que al último tramo de este Engomados del día de hoy, chicos, Jorge Andrés y Pablo Alejandro, y mi estimado Juan, ¿cuál es la versión que más nos debe interesar hoy a los colombianos? Pero por encima de colombianos, como decía Jorge Andrés, de ese vínculo del Estado-Nación, que sería otro programa un poco más complejo, ¿cuál es la versión que nos interesa hoy como seres humanos con una tierra que nos ha obligado a detenernos, con una crisis de un virus invisible que no podemos atacar, que no podemos culpar, que no podemos enjuiciar, que no podemos argumentar con él? ¿Cuál es la versión que como seres humanos, estimados compañeros Jorge Andrés y Pablo Alejandro, nos atañe hoy para que como esa versión de estos seres humanos que hoy estamos siendo y que nos está proponiendo la tierra que seamos sin haberlo vivido antes, podemos aproximarnos ustedes como jóvenes? ¿Qué creen ustedes? ¿Para dónde vamos como seres humanos y qué herramientas podemos tener para esta mejor versión de nosotros mismos? Bueno, yo creo que aquí básicamente, más allá de una versión, es un sentimiento, creo yo, y es el sentimiento de la empatía, que es algo que aplica tanto para el campo de la historia como para la coyuntura que estamos viviendo en este momento. Y es algo que yo siempre he pensado, y es que uno, más allá de juzgar, debe intentar entender. O sea, aquí este es un país que vive muy polarizado, vos mismo lo mencionaste en algún momento con respecto, por ejemplo, al estigma de la universidad pública, pero más allá de juzgar a quienes juzgan a la universidad o juzgar a los estudiantes de la universidad en sí mismo, yo creo que es cuestión de empatizar, de entender por qué hay personas que tienen una ideología, por qué hay personas que se inclinan hacia un lado, que se inclinan hacia el otro. Yo creo que esa es una de las funciones principales de la historia, entender por qué se dan las cosas más allá de juzgar. Y transfiriéndolo pues al plano de la coyuntura actual, yo creo que la empatía también es fundamental, porque hay que entender que esto es una sociedad, por lo menos la colombiana, aunque yo diría que el mundo en general es desigual a niveles pues impresionantes. Entonces yo creo que es momento como de ponerse en el lugar del otro, de replantearse las cosas como se han venido dando hasta ahora y pensar de una manera empática
poniéndome en los zapatos del otro, insisto, pensar cómo podría reformularse o reconfigurarse esa estructura que es la sociedad colombiana. Y yo agrego a eso que dice Jorge, de que estamos en un país en el que no se dialoga, sino que se ataca, y que siempre se busca estar por encima del otro y ganar. O sea, se gana como sea y se busca ganar como sea, que no se construye. Este momento histórico que nos ha tocado vivir a todos nos tiene ya de una vez por todas que mostrar que todo se construye dialogando, que se construye viendo diferentes posturas y maneras de ver la vida, de que no todo es un partido político ni es una filiación ideológica, sino que tenemos que empezar a construir la sociedad basados en un diálogo responsable, en un diálogo documentado, bien argumentado, sin atacarnos, sin destruirnos, sin siempre buscar la manera de pisotear al otro y de mostrarnos ganadores, porque también eso es otra manera en la que nos enseñan la historia, que la historia la escriben los que ganan, la historia la escriben los que vencen, los que prevalecen. La historia de por sí ya se ha mostrado durante los últimos años de que la historia es la voz, es la manera de darle voz a todo el mundo o a la posiblemente a la mayores o al mayor espectro posible de población. Colombia tiene que hacer lo mismo, el mundo tiene que hacer lo mismo, tenemos que darle voz a la gente, esa gente que nunca la han escuchado, que nunca se han dignado a escuchar lo que necesita, sino que simplemente se han dignado a darle migajas para que no molesten. Porque eso es lo que necesitamos eso, necesitamos un diálogo consensuado y un diálogo a todos las esferas sociales. También necesitamos preguntarnos, ante todo, que ante todo somos seres humanos, estamos encerrados en 4 paredes, más grandes, más pequeñas, más angostas, más grandes, en cualquier comodidad, pero somos seres humanos. En este momento, nuestras filiaciones políticas, nuestros sesgos, nuestras creencias, todo eso se ha visto en tela de juicio, y yo creo que esa tela de juicio es la que tenemos que ahondar como académicos, como seres humanos en general, pensar, bueno, somos seres humanos, al fin y al cabo, ¿yo qué hago para que el otro ser humano no se sienta atacado por mí? ¿Por qué tengo que siempre buscar consumir y solo pienso en mi trabajo, sabiendo que al fin y al cabo estamos siempre en un estado de incertidumbre, que de incertidumbre pasa a crisis y que jamás no hay bonanza, no hay estabilidad? O sea, estamos en incertidumbre y pasamos a crisis. Entonces, realmente, ¿cómo estamos viendo nuestra vida y cómo estamos viendo la vida del otro? Creo que es otra cosa que deberíamos estar pensando. Por supuesto, bueno, lamentablemente, queridos amigos, Jorge y Pablo, mi querido y estimado Marcel Santos, hemos llegado ya al final de este día, este programa del día de hoy de Engomados. Buenísimo, hoy aprendiendo de historia, aprendiendo de la empatía desde la universidad pública, desde la educación pública, 2 jóvenes promesas o realidades, Jorge Andrés Aristizábal y Pablo Alejandro Sierra, están con nosotros y gracias a ustedes aprendimos que la historia es una versión que nos permite, según Juan José Arreola, escritor mexicano, transformarnos y desarrollarnos constantemente. Aprendimos que si nos queremos, podemos construir. Aprendimos que en este momento de coyuntura son los jóvenes como ellos y todos nosotros los que tenemos que desaprender y volver a trazar un camino. Jóvenes, muchachos, gracias. Jorge Andrés Aristizábal y Pablo Alejandro, un abrazo. Esto ha sido nuestro Engomados del día de hoy. Súper académico, súper historia. Y gracias a ustedes, muchachos, y a todos que se conectaron con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, de verdad. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego, queridos amigos. Muchísimas gracias. Gracias. Marcel, gracias a ustedes. bendiciones. Gracias a vos.